¿Cómo están? Damos inicio a un nuevo capítulo de La región al mundo. Gracias a la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y alojados siempre estos capítulos en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, tratamos de traer temas internacionales, temas que son nacionales, pero también con un impacto internacional o que podemos buscar experiencias a nivel internacional para explicarnos lo que ocurre en nuestro país y a través de la entrevista con distintos especialistas en distintos temas y tratando de dar una variedad a todo lo que nosotros comentamos en este programa. Hoy día voy a tener el gran honor de conversar con, aquí les cuento desde ya que somos muy amigas, a la psicóloga Vinca Jackson, con la cual vamos a hablar muchos temas, pero sobre todo vamos a hablar sobre esto, sobre su último libro, Derecho al Tiempo, Trauma y Ética del Cuidado. ¿Cómo estás, Vinca? Bien, Paulina, súper agradecida de esta invitación, aunque seamos muy amigas, yo igual me pongo nerviosa antes de la entrevista y feliz de poder hablar de este tema, además, no se dan muchas instancias. Bueno, aquí queremos conversar un poco. Tú eres psicóloga para quienes no te conocen o conocen solo tu nombre. Eres psicóloga de la Universidad de Chile, educadora y además te autodenominas discípula de Carol Gilligan en su escuela de pensamiento. Eres mamá y además, entre muchas otras cosas, eres autora del testimonio Agua Fresca en los Espejos del año 2007 y de los libros Para niños, mi cuerpo es un regalo del 2013 y Todos juntos del 2015. Bueno, Minka, vamos a conversar sobre tu último libro, Mm. Derecho al Tiempo. Leyéndolo, lo primero que quiero preguntarte es, es sobre estas tres palabras cómo nacen. Derecho al tiempo. Tú lo explicas en tu libro, pero quiero que le cuentes a quienes nos escuchan. Esto nace en el contexto de la larga tramitación del proyecto de ley por la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil en Chile y dando vueltas ya con nociones de la psicología que tenían que ver con un tiempo diferente, con la fractura del tiempo, con la develación demorada o tardía del trauma por abuso sexual infantil, porque al ocurrir en la infancia eh, se hacía muy difícil su comprensión, su elaboración, el llegar a reconocerlo incluso. Entonces, generalmente era algo que pasa muchos años después, es tardío no por voluntad, sino porque no se puede antes hacerlo. Y el propósito de la ley era abrir los plazos de prescripción, eliminarlos en realidad, para que no estuviese sujeto el derecho a la denuncia y el acceso a justicia a esos plazos que no eran concordantes en realidad con los tiempos del trauma. Entonces, dándole una vuelta y con lo difícil que era hablar de imprescriptibilidad, que cuando parte el proyecto de hacer un proyecto de ley, ya que fue como en el 2008, eh, generaba mucha aversión, mucha resistencia, no alcanzaba a plantearse el diálogo eh, cuando uno había dicho ya plazo de prescripción, fin, no estaba en cuestionamiento, era un dogma jurídico. Entonces, ¿cómo abrir esta conversación? ¿Cómo explicar este proceso? Y, y, y en alguna parte estaba esta noción del respeto al tiempo, pero como el respeto se había convertido en algo, y se ha convertido en algo medio optativo, es como voy a ver si te respeto, y se habla de conferir o no respeto, no es incondicional, cómo hacerlo incondicional. Y entonces, dando vuelta una noche, fue como, no, esto es un derecho, y es un derecho que aunque no esté explicitado como tal, el derecho al tiempo, eh, de esto se trata. Y no solo el derecho al tiempo del trauma, sino que para poder hacer la denuncia y con ese relato acceder a justicia, sino pensando en el derecho al tiempo de recobrarse y sobre todo en una mirada mucho más amplia, fue como
el derecho al tiempo de la niñez y a una serie de otros procesos humanos que, para los que justamente no hay tiempo, estamos con la presión constante o preguntando esto, bueno, ¿y esto cuándo va a ser? O ejemplos más simples, este niño ya aprendió a leer, o cuando hay proceso de terapia, bueno, ¿cuándo ya va a estar bien? El tiempo es subjetivo, es para cada quien, algo distinto, y eso es lo importante del tema de esta ley, que simplemente ampliar el plazo igual iba a dejar fuera a muchas víctimas, porque cada una tiene un tiempo distinto. Entonces, los decían, quizás 10 años más, 20 años más, pero el mensaje era que tenía que ser incondicional, hasta cuando estuvieran dadas las condiciones, como, como dice Leila Guerriero, eh, en ese escrito magnífico, se habla cuando se puede, no cuando se quiere. Y a veces no se puede nunca. Mm. Y Ahora, así nació. ahora, en esto que en el fondo es el nacimiento o el surgimiento o la dictación de la ley de imprescriptibilidad, justamente para los casos de abuso sexual infantil, tú hablas que, bueno, este es un proceso que ustedes viven desde el año 2007 hasta el 2019, y se acaban de cumplir 5 años de la vigencia de la ley. ¿Cómo evalúas tú hoy día la aplicación de esta ley? De si hay verdadera conciencia de la importancia que tiene, de cómo ha servido o no para que, bueno, se respeten aquellos que, más allá del plazo típico de prescripción que tenemos en el Código Civil o que tenemos en el Código Penal, bueno, en este caso, las personas puedan utilizar ese derecho. ¿Cómo evalúa su aplicación en estos 5 años? A ver, es importante señalar que la ley no tiene retroactividad en Chile, no tiene retroactividad penal y esta ley declara imprescriptible estos delitos, lo que sigue siendo tremendo, a partir del año 2019. Ujú. Y también con eso, de alguna manera, señala a los tribunales de justicia que inclusive habiendo prescrito, porque mucha gente quedó en la etapa anterior, es importante igual acoger esas denuncias para poder investigar, porque muchas víctimas se encontraban con que ni siquiera podían hacer una denuncia y ver si tenía mérito. No, esto ya está fuera de plazo y adiós. Yo voy a recordar y valorizar siempre, o valorar siempre lo que fue ese hito histórico. Eh, Permitió durante además 10 años y más estar conversando constantemente del tema. O sea, sí, la ley se demoró mucho. Uno quisiera que los procesos legislativos fueran mucho más concordantes con las urgencias humanas, pero durante todo ese tiempo se fue abriendo toda una conversación que hasta el día de hoy no ha terminado. Ha habido un ganar conciencia, ha habido eh, avances en que protocolos de denuncia, por ejemplo, en jardines y escuelas que no existían antes, existen. Todavía falta un plan mandatario de prevención a nivel nacional en todo establecimiento educativo, no solamente los que tengan la motivación o la posibilidad de hacerlo, y que eso sea empujado desde las carteras de educación. La ley de imprescriptibilidad, la verdad, que estaba abriendo paso y tuvo como un detente, porque Chile atravesó la emergencia del estallido social y luego de inmediato la irrupción de la pandemia de COVID. Mm. Pero en el contexto de esta discusión, el compromiso durante el gobierno en que se promulga era que una vez promulgada, continuábamos avanzando en la esfera de salud, contemplando la incorporación de eh, trastorno de estrés postraumático por abuso sexual infantil en el plan Auge, para que pudiera haber gratuidad en esos servicios. Y existía también la proposición de que la ISAPRE o el sistema privado también incluyera una serie, o sea, un número de sesiones eh, libres de cargo para niños, y también la idea de empezar a instalar la comisión
de reparación y justicia o de verdad, reparación y justicia. El nombre no estaba completamente definido, pero era un poco siguiendo el modelo de otros países, tener una comisión donde poder discutir el abuso sexual infantil de la iglesia o en entornos institucionales, eh, para a partir de eso también no solo saldar como la deuda de justicia y de escucha y de recoger todos esos testimonios, sino también nutrir la política pública de prevención, porque siempre la mirada está puesta en eso, o sea, es difícil cambiar el pasado, la justicia ahí tiene un gran rol, pero lo que sí está en nuestras manos, tratar de cambiar es el presente y el futuro, entonces siempre la mirada de la prevención. Y todo eso, junto a los esfuerzos que se estaban haciendo para prevención. De hecho, hasta el Ministerio del Deporte, durante ese gobierno, constituyó una mesa para ver el tema específico de abuso sexual infantil en el deporte. Quedó detenido porque hubo emergencias mayores y no se ha retomado con la fuerza que uno quisiera, ni bajo los términos en que se había conversado, porque hay un compromiso en programas de candidatos para la elección del año 2021, eh, específicamente de Paula Narváez y Gabriel Boric, de empujar esta comisión de reparación, ¿ya? Y, y bueno, el presidente hizo un anuncio en marzo del 2022 recién asumiendo, pero a la fecha solamente se está avanzando en la constitución de una mesa para ver abusos del sistema de protección, pero esta comisión de abuso sexual infantil institucional, que era mucho más vasta, porque además hay cruces también, o sea, hay hogares de protección que son dependientes de la iglesia, hay colegios que son dependientes de esto dependiente del otro, entonces eso yo siento que todavía es una deuda y veo que queda un año y medio de este ciclo de gobierno y obviamente me preocupa, tanto como quisiera estar esperanzada en verlo concretarse. Eh, Así que en esa situación estamos. Yo creo que hemos aprendido y crecido mucho como país, yo lo decía en el libro, derecho al tiempo también como país para abrirse a este proceso, para entender la complejidad humana que entraña, eh, pero no tampoco una eternidad. Y creo que todavía necesitamos imprimir más ánimo y bríos para que, porque todavía enfrentamos preguntas o situaciones como las que han ocurrido hace poco, que incluso desde la propia autoridad veamos cuestionamientos a las víctimas o desacreditación de las víctimas, eh, niñas o niños, y eso es algo que ya tendríamos que haber entendido que es revictimizante o retraumatizante, que produce daño. Si el mandato original es no hacer daño, el que sigue es no volver a hacer daño. Sí, Eso, justamente quiero destacar, yo había marcado cada una de las tantas citas, pero no voy a marcar, no voy a hablar de todas las citas que tenía, de todo lo que subrayaste. de todo lo que subrayé del libro, pero hay una parte en particular que me interesa porque está vinculado justo con lo que tú me estás diciendo, donde tú dices, pero era mucho más lo que rondaba en mi alma. Se trataba del derecho de la niñez, todo su tiempo de florecer, sus procesos alegres y doloridos, todas sus etapas de niños a adultos, a ancianos y todos los mundos que sostienen la vida. Dos puntos. La naturaleza y también la democracia, ¿Mm? nuestro cuerpo colectivo. ¿Qué vinculación ves entonces dentro de todo lo que se ha vivido con este tema particular, con eso que también tú estás señalando ahora de un sistema democrático, de un país que tome conciencia de lo que implica esto? Y en tu libro tú pones un ejemplo, y me gustaría que se lo explicaras a quienes nos escuchan, de Lituania, que vive un proceso particular eh, sobre esto de tomar conciencia como Estado, como país, como comunidad en el fondo. Y pues todos los mundos que sostienen la vida humana y la vida toda, pero que sostienen las vidas de los niños y de los seres humanos, eh, son parte de nuestra responsabilidad y responsabilidad es responder a... eh, se debilita el cuerpo colectivo, se debilita la democracia, esa es un poco la proposición
también de todo este libro, cuando no, no estamos dispuestos a mirar desde otros lentes lo que va pasando con ella. Traumas históricos, traumas como los que afectan a la infancia. Y Lituania me llamó mucho la atención y por eso termina siendo parte del libro esta experiencia, porque estábamos comenzando la pandemia de COVID sin saber nada, a tientas el planeta en esto, y Lituania en otra dirección organizando eh, un encuentro de salud mental donde invitó a muchísimas personas para tratar el tema de cómo hacer un proceso de reparación colectiva de traumas acumulativos que habían vivido desde eh, la época de los zares, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, luego la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, luego de nuevo la invasión de los soviets y luego un régimen comunista de muchos años que termina coincidentemente como en Chile, termina la dictadura y vuelven ellos también a la democracia en Lituania el año 1990. Pero pese a los esfuerzos, pese eh, a comisiones de verdad, actos a la memoria, etcétera, veían que la salud mental de la población eh, eh, estaba terriblemente afectada y que las divisiones también, las dificultades de hablar, de siquiera plantear muchos temas, seguían siendo enormes. Entonces abren este proceso donde invitan a un psiquiatra británico en esta conferencia, donde hay una diputada lituana cuyo nombre es impronunciable. O sea, yo lo copié letra por letra en el libro porque era una cuestión superior a mi fuerza, que además eh, era una mujer con una historia de activismo eh, por los derechos humanos, por la justicia y reparación en crímenes de lesa humanidad, que se ve confrontada a ciertos dilemas durante eh, las últimas décadas, donde surgen acusaciones de que su papá, que era un resistente, en el fondo, eh, un luchador, también como ella, y que bueno, ella vive su infancia cambiándose de nombre para evitar que en el fondo se los lleven a todos, eh, habría estado involucrado en algunos hechos que luego se disputan, se dice que no, pero queda un poco la sospecha, y ella está también siendo parte activa de este proceso de reparación, con este dilema eh, de una verdad donde también se refleja lo complejo de todos estos procesos. Yo cuento en el libro de una estudiante lituana que conocí, que también decía, en el fondo, hubo un momento en la historia en que, no sé, los abuelos tenían miedo, el vecino tenía miedo, otros por resentimiento o enconos o conflictos personales delataron al vecino, otros por terror accedieron a cosas que no debieron acceder nunca, y finalmente la carga transgeneracional de todo esto descansa sobre nosotros y no podemos ni siquiera hablar cuando no nos tocó ni vivir todo esto. Y la carga transgeneracional no es solo esa, moral, emocional, psicológica, sino que también inclusive eh, lo que las ciencias nos han ido contando eh, a nivel de nuestros programas de ADN, o sea, como hasta una tercera generación, el trauma complejo, profundo, puede estar alterando ahí nuestros programas de ADN, no es que tenga una mutación genética, pero donde se repiten ciertas cosas, pero la buena noticia también es que una de las mismas investigadoras principales en esto dice también, y otros científicos más, también el efecto de la terapia o de los procesos de reparación que cambian cosas en nosotros podrían ser transmisibles eh, porque también provocan un cambio en nuestra estructura. Entonces, eh, sin dejar de mirar eh, la necesidad de cuidar la memoria, la necesidad de trabajar en la justicia, en la reparación, en las garantías de no repetición, que decimos, tomar también en cuenta cómo los esfuerzos reparatorios que puede hacer una sociedad o una comunidad en particular, o en relación, por ejemplo, a grupos como la niñez,
eh, pueden también tener una proyección a futuro y transgeneracionalmente que finalmente nos permita seguir construyendo, o más bien reconstruyendo este mundo cada vez que que lo destruyen, poder levantarlo y ayudarlo a recobrarse. Quisiera preguntarte, Vinca, porque, bueno, esta es una de, no sé si la primera, la segunda, pero es de las pocas leyes de imprescriptibilidad que existen en el mundo. ¿Qué efectos ha tenido? ¿Cómo ha irradiado? Tú misma a lo mejor has sido invitada a muchos lugares para comentar y explicar lo que ha sido la experiencia chilena en esta materia. Sí, en el minuto en que nosotros partimos discutiéndola, em, solo la tenía como suspensión de la prescripción, pero que en el fondo era una imprescriptibilidad de facto la República Argentina y la senadora que la propició fue bien generosa con nosotros también. Y en el camino se fueron sumando también otros países que incluso abrazaron este concepto, pidiendo sus propias leyes de derecho al tiempo. Hoy en Latinoamérica la tiene en El Salvador, que era muy antigua, pero que era como, tú mirabas por otra parte la situación de las niñas en otras cosas y era como, pero que surgió a propósito de un caso que hubo muy mediático en El Salvador y fue como de las primeras, pero como la ley chilena, está la de Chile, luego estuvo la de México el año pasado, Costa Rica, o sea, Perú, Bolivia no todavía, Perú, Costa Rica también con ampliaciones extensas de plazo, y también intercambio entre eh, quienes estuvimos empujando esas leyes, el equipo de Derecho al Tiempo en Chile, increíble, o sea, entonces, no solo yo, abogados, profesores, personas de comunicaciones, hemos estado compartiendo con otros, particularmente hemos acompañado harto, incluso el senador Patricio Walker, que es el autor original, que parte con la idea, en momentos en que era una total blasfemia casi proponer algo así, eh, apoyando el proceso que está llevando España para lograr la imprescriptibilidad, donde hay varias organizaciones, y donde está Miguel Hurtado también, sobreviviente de abuso eclesial, que, con quien hemos estado trabajando ya hace un tiempo. Entonces, es un efecto también como de contagio en parte, de ir viendo que es posible en otro lado, ir haciéndolo cada uno, y también de mucha colaboración entre unos y otros. Así es que, así irradiando. Bueno, Esperamos así por todo las, el mundo. sí, bueno, así las buenas ideas, las buenas prácticas, Sí, también es bueno que se vayan replicando y no solo las malas prácticas, que a veces sí. también se van copiando. Así es que, qué bueno saber que una iniciativa de este tipo ya tiene sus propios ejemplos y sus propias aplicaciones en otros países, incluso saltando el charco, que eso Sí, más aún es valorable en este caso. yo voy a destacar, porque es de mi equipo nada más, y de todo ese trabajo de tantos años, que yo creo que fue la primera vez que hubo cuando lo pensamos así, como una justificación súper clara y que fue progresiva, pero súper clara y básicamente inapelable de la evidencia científica sobre trauma de abuso sexual infantil, sobre la psicología del trauma en mucho detalle, el derecho comparado de lo que podía permitir o no hacer esta pregunta del cuidado humano que no tiene por qué estar separada de la justicia, y más algunos testimonios muy claves también de sobrevivientes para explicar sobre todo al Poder Legislativo y Judicial que esto no significaba el fin del Estado de Derecho ni ninguna suerte de riesgo de ningún tipo, sino que por el contrario, una el poder garantizar derechos que todos los ciudadanos tenían y que en los cuales las víctimas de abuso sexual infantil estaban siendo eh, dejadas de lado, no, porque no habían renunciado a su derecho de denuncia, solo ni siquiera estaban en condiciones de reconocerse como víctimas, Mm. siendo niños, como para hacerla. Así es que fue bien importante y eso se ha replicado también bastante. Evidencia científica es vital
vital para los procesos legislativos informados. Eso, una gran cosa. Y la disposición transversal, que yo creo que de tomar acuerdos, de colaborar unos con otros, de no ver mezquindades en ese sentido. No quiere decir que todos estuvieran de acuerdo, hubo un par de abstenciones, pero la votación fue básicamente unánime. Y eso también es súper reparador, Qué, sentirlo. qué buenos mensajes, porque además eso implica acuerdo y que Sí, según el último informe del Programa de Naciones mm, Unidas, está indicando que la ciudadanía lo que quiere son acuerdos, sí, justamente, y este es un ejemplo de ellos. Cuando estamos hablando de este derecho al tiempo y, bueno, el trauma, lo que se vive, la verdad es que podríamos incluso pensarlo más allá de solo el abuso sexual infantil. sí, Las personas total. en general vivimos de una u otra manera distintos traumas, distintas situaciones que nos dejan heridas, nos dejan huellas. eh, por lo tanto, ese derecho al tiempo eh, tal vez no o sea, creo que es mucho más amplio, que todos tenemos Sí, derecho al tiempo a tener nuestros propios duelos, nuestras propias, ya no estoy hablando a nivel de justicia, digamos, cuando hay crímenes, sino que mm, solamente en aquellos sí, casos en que sufrimos ciertas heridas. Eh, eso sí, es que todos tenemos derecho a tener también nuestros duelos, nuestras dudas, que nuestras emociones a veces nos juegan en contra y bueno, cometemos errores, pero también tenemos derecho a repararlos y que nos den tiempo sí. también a que uno tome ese espacio que a lo mejor al principio no quiere hablar, pero después sí quiere hablar. Esa es la invitación también y la proposición. O sea, eh, usar esto como una suerte de guía, em, un modo de preguntarnos también frente al otro, eh, si todavía quizás no ha pasado suficiente tiempo para procesar algo, si no ha pasado suficiente tiempo para crecer, si durante ese tiempo también no podría haber cambiado a alguien, de repente dice, oye, tú hace 3 años decías esto, sí, pero en 3 años me han pasado todas estas cosas y puedo cambiar de opinión o puedo cambiar ciertas perspectivas o encontrarme con otras cosas, haber descubierto otras cosas de sí mismo. Y eso también, de alguna manera, es como derecho al tiempo. Y mirarlo tanto en lo individual y creo que, o sea, si bien esto parte del abuso, yo, yo lo miro como, ok, este es un par de anteojos, una suerte de lente, de telescopio con el cual mirar muchas cosas más y mirarnos también cada uno, porque somos súper poco compasivos a veces con nosotros mismos, eh, por demorar, por ejemplo, como tú misma decías, en reconocer un duelo, en asimilar una pérdida. No estoy hablando solo de muertes y otras ausencias, en entender algo que, que por más que racionalmente lo comprendamos, hasta que termina como precipitando y circulando por cada venita, se necesita también tiempo y, y otros procesos también mucho más, lo que decía yo de los niños, el crecer, el no apurar, eh, el cómo no has entendido esto todavía, que también se lo podríamos decir a un adulto. No cuestionamos el tiempo que demoran otras cosas en la naturaleza, ¿ya? Yo nunca me olvido de una viñeta, de hecho lo digo ahí, de una flor que aparecía diciéndole así como a su florcita hija, ya, apúrate en hacer la fotosíntesis, más o menos, una cosa así. O no sé, las migraciones, ¿ya? De aves, no se me ocurre, pero ¿por qué se demoran tantos meses en llegar del punto A al punto B? Lo mismo pasa también en los procesos humanos, hay procesos que tienen su tiempo y nuestro rol, más que apurarlos o criticarlos o sojuzgarlos, al menos desde una mirada de salud, sería acompañar esos tiempos, acogerlos en lo que son. Eh, ¿Cómo no se mejora usted una fractura de hueso más rápido? ¿Ya? Yo tuve otro paciente que se mejoró
2 semanas antes que usted, con más apuro. O sea, son lógicas que no resistirían. Y no obstante, eh, constantemente estamos como friccionando ahí, haciendo tensión con el tiempo humano. Eh, Hay quienes han escrito notables ensayos y que uno admira muchísimo sobre el apuro, la inmediatez, todo lo que está pasando justamente con el tema del tiempo. Yo creo que el abuso sexual infantil eh, permite partir con este lente porque además durante ese trauma eh, hay una afectación directa de lo que es la construcción del sentido del tiempo en la niñez. Entonces, es muy frecuente y otros traumas de la infancia donde estuve ahí y dónde estaba yo y qué pasó y esto del recuerdo de como de repente es como que si las personas hubieran vivido, no sé, 50 años y tienen 20 pero porque en realidad es sentido eterno, o bien saltos de etapa, bloqueos, neblina, la memoria afectada, pero no es solo por fenómenos de distorsión de la memoria, es porque además durante la niñez se está construyendo esto del sentido del tiempo, que es muy propio de los humanos además. O sea, nos vemos a otras especies, solo nosotros llevamos diarios de vida, bitácoras, libros de historia, líneas del tiempo, recordamos aniversarios, eh, tenemos esta trinidad del tiempo de que somos conscientes de nuestro pasado, nuestro presente, la posibilidad de un futuro y eso constantemente. Y toda esa construcción es la que se bombardea de alguna manera durante el trauma por abuso, porque por las características de este trauma, por los fenómenos disociativos, por un montón de cosas de las que no vamos a hablar acá, pero eh, por eso que también uno se pone a mirar el resto y ahí uno dice, bueno, cuando miramos a otra persona con la que vivimos, niños, adultos, incluso o sea, adultos mayores que ya han vivido un montón de décadas, eh, estamos haciéndonos la pregunta también sobre su derecho al tiempo, al cómo procesa ciertas cosas. Si miramos el cuerpo colectivo, nos damos cuenta que también demora en sanar, que decimos, no sé, 100 años y en la historia de la humanidad no es tanto tampoco, o 50 o 30 y que hay procesos que van a llevar incluso más, aunque nos frustre, aunque quisiéramos que se apurara, aunque incluso pongamos toda nuestra voluntad y todos los recursos de una democracia, de cada persona al servicio de eso, no puedo apurarlos. O sea, los puedo nutrir mejor, pero hay que dar ese tiempo. Y siento que de repente somos muy severos. eh, Uno misma se pilla también en eso. eh, con, con el tema de los tiempos de los otros o con el tiempo de un país o de los países para recobrarse de ciertas situaciones, para terminar de elaborarlas en la parte que se puede, porque también eh, en el mundo en que o sea, el espacio en el que nos movemos es de aquello que sí se puede reparar, recobrar, pero hay un límite que también es de lo irreparable, o sea, y también uno aprende a coexistir con eso, o sea, cosas que Cuando no lo, puedo. sí, ¿Mm? a uno cuando le hablan a veces de salud mental, eh, hay personas que dicen, no, 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 yo no necesito esto, no, no me hablen de psicólogo, no me hablen de psiquiatra. Eh, pero resulta que estamos viendo cifras, y estos son indicadores a nivel internacional, en que la salud mental está siendo un temazo, en que además con la pandemia esto se intensificó. Si además le Sí, agregamos el factor que tú señalabas, que justo te lo iba a comentar, lo de la inmediatez, esto mismo de las redes, no solamente las redes sociales, sino que en general de los correos electrónicos, de las mm, llamadas permanentes en que te ofrecen servicios, en que o te exigen metas, donde además existe hoy día una suerte de nosotros aquí en Chile le decimos funa, en otras partes le dicen el scratch, donde sí, te están constantemente, si tú estás tu opinión y otros no están a favor, de repente puede ser
objeto de ataques masivos en redes sociales, etcétera. Eso también va haciendo que, eh, bueno, vayamos teniendo problemas de salud mental. Y Mm, así como uno se hace una herida o se quiebra un brazo y tiene que hacer un tratamiento y tiene que ir al kine y tiene que, bueno, también crear conciencia. El presidente sí, Boric lo ha dicho, pero no sé cuánto en la práctica se ha llevado con la adopción de políticas e instituciones de la necesidad también de considerar que la salud mental es igual que una salud, como necesitamos un cardiólogo, necesitamos un dermatólogo o sí, necesitamos a otro especialista. sí. Es como una suerte de pequeña trampa esa definición de la salud mental, porque en la medida, pero es la forma que encontramos en el lenguaje para diferenciarlo de como la ida al doctor, ya, o Mm, de la salud, de la medicina. Pero no anda la mente volando sola, no es una entidad aparte, afecta integralmente lo que podemos hacer, cómo nos sentimos, cómo podemos trabajar, la calidad de vida, el bienestar, la salud a lo largo de distintos ciclos de enfermedades que incluso podemos llegar a tener. Eh, y nos vienen advirtiendo hace rato. De hecho, Chile recibió la primera advertencia muy seria el año 2016 de los aumentos así, pero dramáticos en los índices de depresión, de suicidio y particularmente de suicidio infanto-juvenil. O sea, ya era una mm, crisis. Años antes, la Organización Mundial de la Salud había declarado o establecido el abuso sexual infantil como pandemia por su prevalencia en distintos países. Eso no se ha levantado, eso ha seguido y en más, ha aumentado esa prevalencia justamente a causa de todo el fenómeno de redes, internet, convivencia o no convivencia, agresiones digitales, y ahora con la inteligencia artificial se abre otra esfera más. sí, por cierto. Y, y entre la inmediatez, eh, y lo que tú misma decías, o sea, la presión de rendir hoy, hacer hoy, decidir hoy, de pronto decir no sé, o lo voy a pensar, o voy a darle una vuelta, parece casi como una herejía, porque es todo así. Y, y en medio de todo eso, ¿cómo podemos ir construyéndonos, pensando y hablando y dialogando a esa velocidad? Es como... eh, es imposible y creo que justamente esa presión de la inmediatez hace todavía más difícil la comunicación y en tiempos de exaltación, donde además, como hablábamos durante abril en el lanzamiento justamente de Derecho al Tiempo, eh, ¿qué es lo que pasa cuando perdemos esta mirada del tiempo en el que se construye otro, del cuidado que necesitan los procesos, de la complejidad del ser humano, su falibilidad, su fragilidad, sus cosas buenas y sus cosas más sombrías? Eh, entonces, sin tiempo para procesar, sin tiempo para pensar, sin tiempo para construir incluso una idea o poder dialogar, eh, se hace súper difícil y entre medio de esto, todo la funa, el escracheo, que no ocurre solamente eh, a nivel digital, mirándolo como esta suerte de prerrogativa de agredir al otro, eh, porque es redes, porque es anónimo o no tan anónimo, pero eh, uno ve que en muchos casos hay una contradicción entre la conducta en redes y la conducta en la vida cotidiana, pero en otros casos vemos también que en la vida cotidiana el juicio rápido, la descalificación rápida, la crisis de confianza también que hace suponer constantemente malas intenciones o, eh, déficit en el otro. Hay una cosa muy moralizante, de pronto uno siente una vibración que es muy moralizante, realmente que es muy totalitaria, eh, que, que si hay ciertos pensamientos que no se ajustan a una cierta forma incluso de plantearlo, eh, eh,
Leía un artículo hace poco también sobre eso de, ok, estamos en condiciones realmente de distinguir eh, matices o toda cosa que se salga de un cierto margen lo vamos a considerar violento, odioso, agresivo. Se hace tan difícil en esas condiciones. Yo pensaba ser adolescente en estos tiempos, Sí. eh, bajo toda esa presión, eh, poder tener dudas en estos tiempos, poder vivir un proceso difícil, eh, está tremendamente desafiante. Entonces, quizás todo esto, no digo solamente esta mirada del derecho al tiempo, pero todas las reflexiones que uno va viendo sobre el tema del tiempo, partir por esto de que tenemos un tiempo humano, es un límite o es un derecho, es una potencialidad, es un hecho de la causa con el que vivimos. Y, y antes de todo esto, hacernos ciertas preguntas, como entre congéneres también, de qué hay o qué es lo que hacemos con los niños. ¿Qué historia trae este niño eh, hoy en la mañana, esta semana, todos estos años? Que con los adultos podría ser qué trae esta persona en su vida, que lo hace pensar así, decir así. Estoy hablando cuando se nos hace Mm. difícil lo que el otro piensa o cómo el otro es o cómo el otro actúa o nuestra experiencia con ese otro. Y eso no quiere decir condonar cuestiones que eh, son completamente impresentables o exonerar incluso hasta de crímenes o delitos, pero esa pregunta humana de qué trae el otro que lo hace actuar así, eh, yo creo que lejos de debilitar la reflexión, la puede fortalecer. Y más que la reflexión, si no es la reflexión porque sí, porque nos gusta andar reflexionando en la vida, es la posibilidad de una convivencia donde no nos estemos haciendo daño unos a otros y donde tengamos posibilidades de cuidar y sobre todo también de hacernos responsables, perdón que dele con la palabra, pero Mm. eh, por el pedazo, no sé, de mundo, ciudad, vida que nos toca vivir y hacernos responsables también por las nuevas generaciones, porque siento que hoy por hoy, y perdón que vuelva a la niñez, pero mucho discurso sobre la niñez, muchas buenas intenciones, por cierto, uno no es quien para juzgar las intenciones, pero lo- y en las obras, ¿qué? Y en los actos, ¿veo eso realmente reflejado? No. Y, y hay una cuestión como bien dual y confusa, siento yo, porque por una parte es, si algo pasa con un niño o niña, y hablamos de poner, ¿dónde estaban los padres? ¿Dónde estaba la familia? ¿Ya? Eh, no es una responsabilidad en soledad solamente de los padres y la familia, pero por otra parte, se deja súper solo a quienes están con los niños. Y no es solo la familia, los mismos profesores. Eh, la escuela y la casa, o la escuela y la familia, son dos lugares centrales donde se vive el tiempo de la infancia. ¿Y cuánto nos hacemos responsables por eso también? Eh, Ahí sigo viendo esa ambivalencia y mucho cuestionamiento a lo que pueda pasar en la educación, mucho cuestionamiento a los procesos que se dan en la familia, y está bien, pero no me puedo quedar solo en el cuestionamiento sin eh, cuidar eso, sin ver cómo mejora, sin ver cómo se apoya, cómo se sostiene. Eh, es como, miremos críticamente lo que falta por hacer, pero después no nos olvidemos, porque es como que queda ahí en el descampado tanta crítica brillante, tanta claridad de diagnóstico y, y luego en la acción es como un gran silencio y vacío. Sí, da la impresión a veces que, como tú señalas, eh, hay casos que revientan, que están en la prensa, que son tema, fue el Sename en su momento, Mejor Niñez después, los hogares, las residencias, los programas de gobierno aparecen con que los niños van a estar primero, donde la Mm, prioridad van a ser los niños, las niñas. Se queda mucho en eso, eh, pero después viene la otra urgencia y la otra urgencia y a veces lo importante queda detrás. Y dentro de esto estoy hablando fundamentalmente de la educación, porque todo parte, creo, y para muchos fenómenos que están ocurriendo,
en en la la educación. Y cuando estoy hablando de la educación, no estoy hablando de la educación universitaria, estoy hablando fundamentalmente de la educación desde el jardín infantil, desde la sala cuna, exacto, desde sí, ahí. No sé, corrígeme si me equivoco, que falta justamente esa visión que hay que empezar desde ahí y eso va a demorar una generación en producir sus frutos. Porque si exacto. finalmente ponemos todo el dinero donde se ha invertido muchísimo en la educación universitaria, sobre ¿Mm? todo por las protestas, sobre todo porque son los que votan Sí, y uno va a buscar votos, pero resulta que, claro, los bebés no votan, mm, mm, eh, y hay una, como lo conversaba también en otra de estas entrevistas con un amigo en común nuestro, con Eugenio Severín, justamente respecto a dónde poner el acento y como que falta eso de decir, oiga, si la sala cuna universal es importante, no solamente para que la mujer trabaje, para que pueda mm, reincorporarse, sino que también para que desde bebé puedan tener un apoyo del sistema, de la sociedad en adelante, que tengamos una muy buena educación y también con protocolos que vayan al cuidado, y aquí viene el tema de los cuidados, de esos niños que quedan a cargo de profesores, de profesoras, y que tampoco así como se les deslinde todo al profesor y al profesor, y exactamente. cuando ocurren cosas, después no hay protocolo, no se aplican, y al niño hay que echarlo, o se le cambia de curso, o al agresor cuando hay bullying, se le cambia de curso y resulta que igual se encuentra en el recreo. O sea, ¿es idea mía o falta esa conciencia todavía aquí en Chile? Yo creo que sí, totalmente, y creo que no te equivocas en nada que la educación eh, es como la gran herramienta, espacio, bueno, un lugar de lumbre, se dice también, donde nos formamos, crecemos, donde pasamos gran parte del tiempo, y es como tú dices, es desde el día uno hasta la educación superior y todos los procesos educativos que sigan. O sea, uno mira así con nostalgia países donde incluso cuando las personas han podido, cuando han podido jubilar y retirarse, personas que no tuvieron la posibilidad por distintas situaciones de su vida de estudiar antes, ya hay posibilidades de continuar en la Sí. educación y eso se fomenta y se alienta. Yo creo que a mí también me llamó la atención cuando la prioridad fue el ámbito universitario y no partir desde el ámbito preescolar, porque como tú dices, va a llevar un par de generaciones. Hoy yo creo que ahí habría que estar poniendo toda la energía, todos los recursos, y es cierto que hay situaciones de urgencia. Chile está viviendo, por ejemplo, una crisis de seguridad que está demandando hartos recursos, pero tú ves por otra parte cómo es el gasto público y uno sin ser economista y quizás con una lógica muy doméstica, hasta si quieres llamarla así, pero no entiende ciertas prioridades, no entiende cierta forma de gastar que en una casa, en una familia no lo haría, porque primero está la salud, primero está, no sé, los zapatos antes que no sé, una moto, una nave espacial, no tengo idea. Eh, y, y uno mira ahí y dice, bueno, ahí también hay ausencias de cuidado. Y hacemos gárgara, en verdad, con esta palabra, desde la pandemia especialmente. Y yo conversaba con una otra profe de la que soy discípula, que es la Eva Feder Quitey, que hubo un momento del año 2020 en que mirábamos con mucha esperanza, pero aprensión también, esto de que como que todo el mundo estaba hablando del cuidado, ¿ya? Pero ¿qué va a significar esto? Porque cuidar viene de cogitare y cogitare tiene que ver con la atención, con el pensar, con, en el fondo, tomar decisiones, deliberar, discernir, estar trabajando todo el tiempo desde esa mirada que cuida la vida, que cuida la educación, que cuida los mundos que nos sostienen. La educación es un mundo principal que nos sostiene y fuera de cuidar la educación en sí, está esta premisa que también mucho se dice, cuidar a quienes cuidan. ¿Cuánto estamos Sí, cuidando realmente a madres y padres? a los ¿Cuánto estamos cuidadores. cuidando como sociedad a quienes cuidan de otros? ¿Ya?
y hacen ese trabajo eh, que alimenta y nutre y aporta a toda la sociedad y que además es una cuestión incondicional, porque tampoco es solamente es que cuidamos a los adultos mayores porque dieron tanto, o sea, si nos dieron tanto no lo cuidamos, o cuidamos a un niño porque es el futuro. No, cuidamos a un niño y cuidamos a un ser humano porque es hoy día, y cuidamos a distintas personas sin siquiera pensar en esto que yo también he escuchado. Bueno, hoy por ti, mañana por mí. No, porque hay gente que mañana por mí nada. O sea, hay personas que pueden estar en coma, hay niños que pueden no estar en condiciones de movilidad ninguna, ¿ya? Y no es que hoy por ti, mañana por mí. Hay niños que están en una situación donde ni siquiera saben que tienen el derecho a ser cuidados, ¿ya? En una situación de discapacidad extrema. No los vamos a cuidar. O sea, cuidamos igual. Entonces, qué bien que se amplió esto, que siga la conversación, que se instaló esta palabra, pero qué es lo que realmente significa, porque es muy bonito las definiciones originales del el cuidado como una ética, es decir, como una forma de deliberación moral, que se habla de este como equivalente y sinónimo de responsabilidad, responder Mm. por. No es una cuestión altruista, generosa, no. Alguien necesita cuidados, alguien responde con ese cuidado. Y, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que nos hemos concentrado en, y está bien, hay que cuidar dentro de la escuela, tienen que existir protocolos, tiene que existir en el pregrado formación sobre todas estas cosas, en carreras de pedagogía, de derecho, de la salud, etcétera, y tiene que haber también dentro de cada jardín, de cada escuela, colegio, instituto, institución de educación superior, protocolos que apunten al cuidado, a los buenos tratos, a la prevención de violencias, de acosos, de bullying, eh, todas las formas. Eh, y no solo de prevención, eh, y no solo de denuncia, que es como lo que más existe, Mm. y, y que es efectivo parcialmente, porque como bien tú dices, para que ciertas situaciones lleguen a instancias donde se resuelva algo, ya tiene que ser mucho, porque hay mucho temor también de denunciar y no generar problemas. Eh, Uno escucha a los papás y a las mamás y no, quizá amplifico el conflicto para mi hijo o hija si hago una denuncia. O Cuando el ya miedo al estigma también que queda. el miedo, Sí. exacto, el miedo al estigma. Y luego, las pocas veces que llega, ya sea a la dirección o a la superintendencia de educación o a alguna instancia para que dirima, y ves que las soluciones no están pensando en el cuidado integral, ¿ya? De todo. Eh, o lo que tú decías, vemos muchos casos en que la víctima, un niño que es víctima de bullying, termina yéndose del colegio porque no hay, y el niño que realizó el bullying continúa ahí. Eh, o bien la expulsión como medida extrema, pero resulta que acá, y no es buenismo y no es relativizar ni nada, a ver, hay un marco de derechos del niño o de la niñez o de los niños y las niñas, hay un deber de proteger su interés superior. Y más allá de estos marcos legales y formas de pensar legalmente, que te dicen, o sea, no podemos hablar de agresor hasta cierta edad, no son imputables, etcétera, que son las definiciones del derecho. En esta pregunta de lo que cuida, ¿qué pasó aquí que estamos con una situación de bullying? ¿Qué pasó aquí que ha aumentado la violencia entre pares desde chicos a nivel preescolar hasta la educación secundaria? Eh, ¿No está eso también hablando de síntomas que cuentan lo que está pasando en las familias, lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando en los modos de convivencia? Y si eso es así y todavía están creciendo, porque se demoran 25 años en madurar sus cerebros, y sí, hay grados de autonomía progresiva y de responsabilidad progresiva también, pero todavía, con menos de 18, al menos es el consenso, están en una situación donde tenemos que acompañar. ¿Qué decisiones tomamos y qué precauciones o guías o formas de acompañar definimos que realmente cuiden a todo niño, niña y adolescente, de donde quiera que venga, de la edad que sea,
donde quiera que viva y en la situación que también sea. Porque si hemos dicho que, por ejemplo, el derecho a la educación es inalienable, ¿ya? La expulsión colisiona contra ese derecho de la educación. Entonces, tú ves de repente comunidades educativas donde han ocurrido situaciones graves y que ameritan una sanción tremendamente difícil y triste y drástica, pero es la que corresponde, pero donde hay un esfuerzo por ver, en primer lugar, el cuidado de la víctima, el cuidado de toda la comunidad educativa y también el cuidado del niño o la niña o el adolescente que infringió o agravió o eh, agredió o victimizó a otro u otra o a sus compañeros. Y donde se buscan soluciones. Y no digo que sean así como fáciles e instantáneas, pero se logra dar con ellas. Y a veces no, también. Y es tremendamente doloroso cuando no es así. Pero es muy distinto ver un proceso guiado por este tipo de estándares, ¿ya? De no dañar, no volver a dañar, proteger, proteger siempre, proteger todavía más cuando está en una situación de extrema vulnerabilidad porque has sufrido eh, un daño, un abuso o una violencia. Pero también cuidar todo esto otro. Cuando tú ves que las situaciones se reducen a la discusión solamente legal eh, o la discusión o, o el conflicto solo entre adultos, ¿ya? Y lo único que pasa ahí es que se inflama todo y que sí, y no se resuelve nada al final. Uno dice, bueno, con razón, todos estos circuitos se van replicando o están muy lejos de ceder. Yo miro cómo nos comunicamos los grandes y digo, ¿qué están viendo las nuevas generaciones? Yo aunque le diga, mira, el buen trato, el respeto, si a la primera madre le grito tal por cual, no sé, alguien que se me atravesó en el camino, por decir, y cosas peores con la autoridad, qué sé yo, ¿qué mensaje estoy dando? Puedo ser súper crítica de la autoridad sin necesidad de destruir o deshumanizar, que yo creo que ahí está como el riesgo mayor, cuando la cuestión empieza a perder humanidad. Tú me contabas, Vinca, fuera de grabación, que en la Unión Europea Sí, po. habían iniciativas interesantes. ¿Nos podrías contar un poco más sobre eso? Li- Linda, tú sabes, pero ya yo voy a explicar, porque me esperanza también. Bueno, está el convenio de Lanzarote, que tú sabes, partió firmándose antes del 2010, por ahí por el 2007, con muy poquitos países, no recuerdo exactamente cuánto, pero yo me acuerdo era una tablita como así, entonces haber sido unos, no sé, 8 o 10 países, y, y ya van como casi 50, y es un convenio que sobre todo está dirigido al tema de protección de la niñez, y especialmente en materia de abusos y violencia, y es muy interesante porque en el fondo, en la medida que tú suscribes como país estos tratados, te beneficias de todas las herramientas que se pueden compartir y de todo el trabajo Mm. colaborativo que se puede hacer para mejorar todo. O sea, temas de denuncia, de la justicia, de la reparación, de la atención en salud, etcétera. Pero a la vez también pasan cosas como que no sería llegar y que, no sé, redes de abuso o abusadores, pederastas, que están ya condenados, por ejemplo, o con miles de denuncias, los cambian de lugar, como suele suceder en casos de abuso eclesial, que, no sé, pues, un sacerdote que está siendo juzgado de repente aparece en otro continente o en un lugar muy lejano donde a veces no hay extradición, etcétera. Facilitaría mucho esa parte legal también. Y creo que el hecho de que, aún siendo un convenio o una herramienta que nace desde y para Europa originalmente, en Lanzarote, eh, se abra para otros países que no son necesariamente europeos. De Mm. hecho, México, por ejemplo, países latinoamericanos participó en la redacción original del convenio, ya junto a países europeos. Entonces, eh, yo lo miro con esperanza y espero que Chile se haga parte por estas dos dimensiones, porque
nos permite una serie de herramientas para mejorar nuestro trabajo también y la manera en que protegemos y la prevención y la reparación y la justicia también en temas de abuso. Y como hemos visto, la misma Unión Europea ha ido adelante en ciertas cosas, en otras veces nos confunde, como en estos días que han salido algunas discusiones que estaban teniendo ante Naciones Unidas representantes de parlamentos sobre el tema de abuso sexual digital, de lo que todavía se denomina en mucho diálogo y en la noticia pornografía infantil, pero eso no es la denominación correcta, así como no era prostitución infantil, sino explotación sexual comercial de niños y niñas. No es pornografía, sino que es explotación y es el uso de imágenes de abuso que constituyen abuso sexual infantil de niñas, niños y adolescentes. A propósito del tema de los adolescentes, la discusión y de cuando, por ejemplo, en una relación de pololeo o consentida, los adolescentes comparten fotos o se filman a sí mismos, etcétera. Ok, efectivamente, después de cierta edad se asumen grados de desarrollo mayor de esta capacidad que termina ya de desarrollarse en el paso a la edad adulta, porque es una capacidad ya adulta. eh, pero esas decisiones no pueden quedar con ninguna línea difusa en lo que se refiere a salvaguarda, a protección. ¿Cómo sabes si la generación de foto o video no fue bajo un contexto de coacción, de extorsión dentro del pololeo? Porque se dan dinámicas también así en el pololeo. Por algo hablamos de violencias en el pololeo o en el noviazgo, como quiera que se llame en distintos países, las relaciones entre adolescentes menores de edad. Y no sé, situaciones de lo mismo que hablábamos, alguien que está en una situación de fragilidad psicológica, elaborando un duelo, ¿en qué momento estás tomando estas decisiones sobre estas fotos y sobre estas filmaciones? Que mientras por otro lado estamos diciendo no a las pantallas hasta los 15 años, cuidado con la protección de datos, la privacidad, lo personal, las imágenes que se comparten, no en la internet oscura, a todo nivel, en el internet común y corriente. Entonces yo sentía que veía la discusión y decía aquí falta información, veo algunas contradicciones, pero sin duda que la Unión Europea ha ido como a la vanguardia en lo que ha sido ir discutiendo estos temas, la protección de datos y ver cómo hacer estas coaliciones, porque al final en realidad no es que no saques nada, pero sacas menos trabajando solo en un municipio, en una ciudad, en un país, versus las articulaciones regionales o a nivel global, particularmente en temas como este, porque además las redes de pedofilia no es que se circunscriban a un cierto territorio, o sea, Así es. no tienen frontera. Así es. Bueno, Vinca, yo quiero agradecerte este tiempo de haber conversado de nuevo para que lo busquen, lo adquieran, el libro, el último libro de Vinca, donde justamente habla de esto, de lo que fue el nacimiento de la ley de imprescriptibilidad en el caso de abuso sexual infantil, pero aprovechando justamente esta temática, tratamos de abordar otras dimensiones que como sociedad nos competen y como mundo también es importante Sí, porque mucho de esto también, como dices tú, no tiene fronteras. El trato de personas, el abuso de niños, de niñas en situaciones de guerra o lo que pasa con las migraciones, exacto. las bandas organizadas para trata de personas. La verdad es que ahí hay mucho, mucho tema que está vinculado justamente a esto y a traumas que se van viviendo desde lo que tú abordas de un abuso sexual infantil hasta traumas que uno puede vivir en otras dimensiones y que necesitamos también nuestro derecho al tiempo. Así es Para que sanarnos. Gracias, Paulina. Porque justamente por la asociación con la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, se puede pensar que es más que nada sobre eso que puede que hable este libro.
y en realidad, como tú decías, mira hacia varios lugares de la migración, de las situaciones de guerra, del trauma histórico, de de las mujeres migrantes también. Hablas eh, de hecho de las mujeres talibán. En Afganistán, que hoy día incluso la noticia sí, es que está prohibido hasta que el escuchar la voz sonido de de las su mujeres. voz. Sí. No, o sea, ya la cara, la voz, sin derechos para nada, sin educación, o sea, ya, ¿qué más? O sea, eh, es de una inhumanidad y finalmente todas estas proposiciones, digo yo, porque yo también tengo muchas preguntas que se van haciendo a lo largo de Derecho al Tiempo sobre una serie de situaciones, eh, igual llevan, claro, este, esta intención de fondo de no deshumanizarnos, de no olvidar el cuidado, de pensar que al final y al comienzo de cada día, lo que estamos tratando es de vivir y de vivir mejor. No partimos del día diciendo cómo me muero, cómo lo paso peor, o cómo hago de este mundo un lugar con más sufrimiento, sino que todo lo contrario. Entonces, no, yo soy la más agradecida de poder como estar en todo este abanico conversando contigo. Qué bueno que conseguimos finalmente el tiempo, Que lo porque logramos, sí, que lo logramos. Y que vamos a tener que conseguimos hacer, finalmente. vamos a tener que hacer otro para puro Lanzarote, para que tú también puedas explicarnos mejor la parte más legal. Pero gracias por la pregunta para ver si nos damos ánimo en Chile de hacerlo pronto. Así Parece es. que, parece que podría ser, ojalá. Muchas gracias, Brinca, y feliz de conversar contigo también a Sí, través de Zoom para este también, programa. sí, ya nos veremos en persona. Gracias a todos. Y ahí está, me se me olvidó mirar a la cámara, pero gracias a todos. Bueno, y ustedes saben que cada semana estamos con temas internacionales, pero también con temas nacionales, temas de interés para nuestra sociedad, y con especialistas que nos ayudan a comprender distintas dimensiones de lo que finalmente es el ser humano, y este mundo. Así es que lo espero en una próxima oportunidad aquí en De la Región al Mundo. Muchas gracias.